Bueno, vamos a continuar con nuestro curso que estamos realizando precisamente de lo que es el Catecismo, Doctrina Superior, Curso Superior del Padre José de Arbe. Y pues bueno, ojalá se agreguen otros hermanos. Nada más hay una equivocación ahí que puse sesión 11, no es la sesión 11. Ahí lo voy a corregir, es la sesión número 12, ¿verdad? Ahí me equivoqué con la información. Bueno, pues vamos a comenzar este tema del día de hoy, que corresponde, como repito, a la sesión número 12 de hoy, 26 de febrero del 2021, y lo estamos compartiendo precisamente con algunos hermanos en la fe, para que seamos más los que podamos pues ver este video, que si no lo ven ahorita, bueno, ya saben que queda ahí diferido y que queda también en lo que son los canales de YouTube de Supercatólico TV y de Gabriel Esteban Joe. Bueno, entonces agradezco, parece que hay una persona ya conectada. Vamos a comenzar para empezar en tiempo y forma. Bueno, vamos a comenzar como siempre haciendo la oración, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza este día viernes, ¿verdad? Ya terminamos nuestra semana y pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, danos fortaleza. Amén. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la sesión 12. Les decía que aparece ahí sesión 11, pero no, es la sesión número 12, correspondiente a hoy, al día de hoy, 26 de febrero del 2021. Bueno, soy Gabriel, soy catequista, tenemos bastantes años por ahí en este ministerio de catequesis, por gracia de Dios. Y pues bueno, les invito a que vean estos videos y los cursos para catequistas que están en lo que son el canal de YouTube de Gabriel Esteban Joe, que es Mr. Teacher Gabriel, perdón, y también de Supercatólico, que los dos son canales de YouTube que pueden ustedes accesar. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a analizar lo que son las preguntas. Continuamos con lo que es precisamente este curso y con lo que es el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles en el 62 nos dice el Padre. Buenas tardes a los que se van agregando, estamos comenzando. Dice el 62, ¿qué debemos de hacer viendo a Dios tan bueno y misericordioso? Bueno, estamos viendo desde el día de ayer, si tuviste la oportunidad de seguirnos, pues que estamos viendo cómo es Dios, que Dios es compasivo, misericordioso, es perfecto, etcétera. Y ahorita en la pregunta 62 el Padre nos dice, pues, bueno, desde la anterior nos dice que es bueno y misericordioso. Pero la situación es el hecho de que sea bueno y misericordioso, ¿qué debemos de hacer ante una situación así? Y el Padre nos comenta lo siguiente, dice, viendo a Dios tan bueno y misericordioso, debemos de entregarle agradecidos y amarle de todo corazón. Qué interesante está esto, hermanos, que se empiezan a conectar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, o mejor dicho, el Padre en esta pregunta nos está comentando, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues simple y sencillamente como cuando nos pasa en la vida normal, en la vida natural, común y corriente, que pues hay alguna persona que nos ayuda, que nos orienta, que nos cuida, pues tenemos que ser agradecidos con esa persona. De hecho, tenemos que ser agradecidos con todos, pero pues lógicamente la persona que nos ayuda, que nos anima, que puede ser a lo mejor un familiar tuyo, un amigo, pues tenemos que ser agradecidos con él porque nos está dando su tiempo, nos está dando su apoyo. Pues mucho más con Dios, porque Dios no solamente nos ayuda, nos da fortaleza, sino que nos da la vida. Entonces, por eso es importantísimo, como nos dice el Padre, ser agradecidos. ¿Y cómo podemos ser agradecidos con Dios? Pues bueno, aquí nos va a decir el Padre algunos puntos que podemos precisamente utilizar para ese agradecimiento. Dice, si hubiéramos faltado, debemos con toda confianza pedir perdón. Claro, si no hemos sido recíprocos, que bueno, nunca podremos, decíamos el otro día,
nunca podremos devolver el amor que Dios nos da. Pero bueno, si está el sacramento de la confesión como así está instituido en la iglesia, pues bueno, hay que aprovecharlo, pedirle perdón. Lógicamente, el sacramento de la confesión, ya sabemos, pues es cuando tenemos pecados mortales. Ya hemos dicho que un pecado mortal tiene 3 elementos: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Pero también podemos y también debemos de confesar los pecados veniales, es decir, los que no son tan graves, pero que como todo pecado, pues también está mal. Ahora, ¿qué ocurre acá? Bueno, aquí ocurre de que aparte nosotros tenemos que pedirle perdón cada día que termina. Yo acostumbro, ¿verdad?, a hacer mi oración antes de acostarme y trato de acordarme siempre de pedirle perdón por todas las fallas que tenemos durante el día. En cada momento que pasa, pues a lo mejor cometemos algún error, alguna situación incorrecta. No necesariamente me estoy refiriendo a un pecado mortal, pero sí un montón de pecados, a lo mejor de omisión. Pudiendo haber rezado un día, pues no lo hice, me dio flojera, ok, no es nada grave, porque no es por obligación, es por amor. Pero entonces ese constante de decirle perdón, Señor. Porque a veces en la oración se nos olvida, y lo que no se nos olvida es decir, Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame en lo otro. Señor, dame aquí, dame allá. Y ciertamente Dios sabe nuestras necesidades y Dios quiere que nosotros se la expongamos. Pero ¿cuántas veces al día o cuando hacemos oración le decimos de forma, en verdad, de forma consciente plenamente, perdón, Señor? Y más aún, ¿cuántas veces lo hacemos o no lo hacemos y le decimos gracias por todo? Por eso aquí el Padre nos menciona que precisamente viendo el amor y la misericordia que Dios nos tiene, pues debemos de pedir perdón con toda confianza. Luego nos dice, debemos usar la bondad y misericordia con nuestro prójimo. Es decir, si Dios pues es compasivo y misericordioso con nosotros, pues debemos de hacer lo mismo o intentar hacer lo mismo con los demás. Sí, cierto, es muy complicado. Cuando alguien te dice algo, cuando alguien te ofende, pues como que la situación se vuelve media complicada. Y dices, bueno, ¿cómo voy a ser compasivo y misericordioso con X o Y persona? Pero te recuerdo lo que es el pasaje bíblico de ese ejemplo que nos dijo nuestro Señor de esa parábola, de que pues una persona, el jefe perdonó una deuda a una persona y esa persona quedó feliz. Y luego esa persona a la que le perdonaron la deuda sale a la calle y ve a otro que le debía a él y casi lo mata. Se entera el jefe, el rey, y manda a llamar al que le había perdonado y lo manda a la cárcel. Esto es una prueba clara que ahorita recuerdo de este pasaje, de esta parábola, donde nos damos cuenta perfectamente de eso. Dios da la misericordia, Dios da el perdón y entonces quiere que de manera recíproca, de manera pues lógica, si Él nos da el perdón, pues nosotros también tenemos que perdonar. Pero hay que ser muy claros en muchas cosas. Un padre me comentaba, porque le decía, padre, pues hay una persona que pues, me ha ofendido, etcétera, etcétera. Me dice, perdónalo. Claro, eso es, hay que perdonarlo. Pero me dice, no estás obligado a intimidar con él, o sea, no estás obligado a volverte otra vez su amigo y esto. No, una cosa es el perdón y otra cosa, si te ha ofendido, pues bueno, lo perdonas, pero pues si ves que fue algo grave sobre todo, pues bueno, no tengo que decir, no, pues me tengo que volver a llevar con él igualito como estaba antes. No, pero el perdón sí, porque al final de cuentas, ojo, cuando nosotros no perdonamos a alguien, el del problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque el que tiene eso en el alma, en el corazón, en la mente, es el que no perdona. A lo mejor la otra persona ni se acuerda de ti, pero tú tienes un sentimiento incorrecto. Y lo más importante de acá es que no estamos haciendo lo que Dios nos indica, que no estamos perdonando, como Él nos perdona.
Por eso entonces es importante perdonar y tener pues en cuenta las cosas que se hagan, no para sentir odio hacia la persona, sino para pues a veces tener precaución, ¿verdad? Yo si sé que alguien pues me puede perjudicar, pues simple y sencillamente le perdono, pero tampoco, como les dije que me comentaba el padre en confesión, pues tampoco tengo que volverme a llevar como con él propiamente. Entonces, aquí lo importante es el perdón. Después aquí nos dice en la cita bíblica de San Juan, en la primera de Juan, nos dice, amemos pues a Dios, ya que Dios fue en primero en amarnos. Qué hermoso está esto. Amemos pues a Dios, ya que Dios fue el primero en amarnos. Está en la primera de Juan. Te recuerdo, por ejemplo, cómo nos dice la palabra, que Dios nos conoce desde el vientre. Nos conoce desde el vientre materno. Es decir, es tanto el amor que Dios nos tiene. Te cito dos cosas, esta que te acabo de decir y que nos conoce desde el vientre. Y en otra parte la Biblia nos dice de que Dios tiene contado todos nuestros cabellos. ¿Qué son esos dos ejemplos? Pues nos dan a entender lo que es el amor que Dios nos tiene, la importancia que tenemos nosotros para Dios. Yo siempre he pensado, y ese es un comentario personal, que Dios nos ve como que fuéramos la única persona en el mundo, así de hermoso nos ama. Claro, no somos la única persona en el mundo, ni tampoco es para que digamos, entonces para creernos, no. Pero yo lo razono por la intensidad que creo yo es el amor de Dios, porque te ama a ti de forma extraordinaria, y a mí también, y a todos. Pero precisamente como aquí está en la pregunta, pues Dios, un Dios amoroso, pues está en la espera también de un amor correspondido. Y esa es nuestra labor diaria, tratar de amar a Dios. ¿Cómo le amamos? Pues honrándole, tratando, aunque cuesta muchísimo trabajo, tratando de hacer su voluntad en cada momento, en cada acción. Y analizando, seguimos avanzando, claro, y vemos que nos dice acá como comentarios, que siempre el Padre nos pone comentarios, y nos dice otra cita bíblica, yo iré a mi Padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Está también en una parábola, ¿verdad? Del hijo pródigo. Cómo Dios está en espera de que nosotros regresemos a Él en todo momento. No solamente cuando estamos bien o cuando estamos mal, no, siempre está Él en espera. Y está en espera en la confesión, pero también está en espera ahorita mismo cuando tú platiques con Él, porque se platica con Él igual que como puedes platicar con cualquier persona a través de la oración. Es una comunicación con Dios. Y luego nos dice, sed pues misericordiosos, así como también vuestro Padre es misericordioso, en Lucas. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de cómo no solo esta, sino muchas otras citas bíblicas nos hablan acerca del amor de Dios, acerca de su misericordia. Luego dice, está el ejemplo del siervo despiadado, está en Mateo, y nos dice algo muy interesante el Padre. Dice, la misericordia de Dios no nos ha de ser motivo para diferir la penitencia. O sea, no porque digamos, Dios es misericordioso, entonces pues no voy a ofrecer cosas. Por ejemplo, en este tiempo estamos viviendo ahorita el tiempo cuaresmal. La iglesia nos pide que hagamos los viernes abstinencia de carne. Y pues ya sabemos, ya pasó el miércoles de ceniza, pero también para el viernes santo, pues aparte tenemos que hacer también ayuno. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? O sea, pues bueno, sí está bien, pero ¿por qué? Bueno, hay una parte que compartí hoy, que explica el por qué se hace el ayuno, la abstinencia de carne, porque antes nos dice ahí en algo que manejó la Arquidiócesis de México, un escrito, y ahí explica muy bonito por qué se hace esta práctica, por qué la iglesia hace esta práctica. Dice que porque antes, ¿verdad? Después de Cristo, pues las comunidades habían gente pobre, no tenía para comer carne y la gente rica sí tenía. Entonces la iglesia le dijo a la gente rica, ¿saben qué?
pues ofrézcanlo a Dios por esas personas que no tienen, y se acostumbró así a hacer un ofrecimiento. Sabemos que pues podemos ofrecer también otras cosas, pero lo que nos marca la iglesia es eso. Los viernes pues tenemos que ofrecer no comer carne. Ahora, un ejemplo muy hermoso que en alguna ocasión, ya no recuerdo si lo leí o cómo está, o me parece que lo vi, ya no me acuerdo, bueno, ya estoy un poquito viejito. Y entonces, había una persona, se nos cuenta, una religiosa que un viernes estaba comiendo su hamburguesa, pues no vamos a hablar de una religiosa, cualquier persona, tú, yo, cualquiera, estaba comiendo un viernes de Cuaresma una hamburguesa. Y entonces es como un cuentecillo, ¿no? Y entonces agarra y dice la gente, ah, miren, está comiendo hamburguesa de carne y hoy no es día de carne. Y entonces todo el mundo decía, ah, no, pues entonces lo está haciendo mal, está quebrantando. Y resulta, es un cuentecillo, que lo que pasa es que esa persona no le gustaba la carne. Ah, entonces, claro, en ese caso muy específico, que solo un cuentecillo, ¿eh? No es para que yo diga, ah, pues voy a comer carne, no, no, no. Es un cuentecillo, pero lo que nos dice este cuentecillo es que lo que más importa es el ofrecimiento. Ofrecer algo que no me gusta. Entonces, en ese caso, este cuento nos dice, pues a la persona no le gustaba comer carne. Entonces, en realidad era un sacrificio comer carne. ¿Ok? Entonces, a eso vamos. Si yo, por ejemplo, no voy a comer carne, pero me van a preparar un camaronzote así, con un montón riquísimo, y es lo que más me gusta, y pues sí, no estoy cumpliendo, no estoy comiendo carne, pero la pregunta es, ¿estará muy bien? Eso es a conciencia de cada quien, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar las cosas que ofrecemos, como lo dice la misma palabra, no es para mostrarlo a los demás, tiene que ser para que lo vea Dios. Y la palabra nos dice, acuérdate, dice, Dios que ve lo secreto, ¿se acuerdan que dice? Te recompensará. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, la recompensa, pero de Dios, no ante los demás. Porque si nosotros ya sabemos, lo hacemos como la misma palabra lo dice, para así pasaba, así lo dijo Jesús, dice, si lo haces para agradar a los hombres, para que los demás te vean, cuando haces este ayuno, pues entonces nos dice la palabra, pues ya recibiste tu premio, dice Jesús. Así está en la palabra, claro, con otras palabras, pero ya recibimos el premio, entonces pues ya no tiene caso. Por eso debemos nosotros de buscar siempre agradar a Dios en lo secreto, ¿verdad? Que como dice la palabra, Él nos recompensará, pero tampoco hay que hacerlo por la recompensa, simplemente por amor hacia Dios. En la 63 nos dice, ¿qué quiere decir que Dios es veraz? Dios es veraz quiere decir que Dios manifiesta y dice solo la verdad, porque no puede engañarse ni engañar. Así es, un Dios perfecto, un Dios que ya hemos visto muchas cosas de Él, bondadoso, justo, etcétera, pues también es un Dios veraz, que siempre va a decir la verdad, que no se va a contradecir. Y dice aquí en el libro del Padre, dice, no es posible que Dios mienta. No es Dios como el hombre para que mienta. Es decir, nosotros pues por nuestra naturaleza podemos tender a mentir. Claro, y hay que tener cuidado porque además de que no es correcto, que es una falta, pues a veces se nos puede hacer costumbre. Y puede haber alguien que mienta y que cuando se dé cuenta, pues ya ni le dé importancia a la mentira porque ya lo hizo hábito en sí. Entonces, cuando pasen esto, pues nosotros tenemos que precisamente decir siempre la verdad, pero tampoco estamos obligados a 1000 por hora a decir la verdad. ¿A qué se refiere? Acuérdense del ejemplo que les puse la otra vez, de que me lo contó mi tía en paz descanse, que en la guerra cristera había una persona que vio a un sacerdote, ya ven que en la guerra cristera pues venían a los sacerdotes para encarcelarlos si estaban oficiando o si llevaban al Señor en la Eucaristía. Y entonces esta señora pues ve que viene el sacerdote, se va, está huyendo y viene un policía y le dice el policía, ¿ha visto usted a un sacerdote por acá? Y entonces ahí viene la pregunta, no podemos mentir. Entonces mi tía me dio este ejemplo formidable y me dice, no podía mentir. Perfecto.
pero tampoco podía decir la verdad porque iban a agarrar al padre, lo iban a encarcelar a lo mejor de forma injusta. Y entonces me decía mi tía que en ese tiempo las señoras usaban aquí unas cosas que eran como para abrigarse las manos, no recuerdo el nombre, y entonces puso sus manos sin que se vieran, lógicamente, y hizo así y dijo, por aquí no pasó. Entonces, en su mente, no mintió, pero tenía que hacerlo así para no delatar algo injusto. Entonces, es una idea para ver de qué manera, en un caso así, que no, lógicamente, si es algo que no puedo mentir, pues no se miente, ¿no? Porque no voy a estar haciendo cambios ahí a conveniencia. Pero en este ejemplo nos hace dar cuenta de que no debemos mentir, pero también podemos usar algo, una habilidad o algo, porque a veces pues conviene manejarlo de forma distinta, ¿verdad? Espero que haya quedado claro este ejemplo. Y entonces, aquí volviendo a la misma pregunta, nos dice, la veracidad de Dios es el fundamento en que estriba nuestra fe. Y como la veracidad de Dios es infinita, nuestra fe también es eternamente indefectible. O sea, nuestra fe tiene que ser plena, tiene que ser veraz, tiene que ser como parte de nuestra verdad. Nuestra fe tiene que ser vivencial. Por eso se habla de un Dios que siempre dice la verdad. Entonces nuestra fe tiene que ser verdadera. Es decir, yo tengo que creer en Cristo de manera real, como por ahí mencionamos, en espíritu y verdad. Tengo que creer en Él, aunque tenga yo a veces como ser humano mis limitantes, mis momentos de duda, cuando me vienen los problemas, pero ya dijimos, cuando entre la razón, yo tengo que seguir confiando en Dios, porque Él no ha engañado a nadie, porque con Él llevo un camino seguro. A veces, pues vemos en lo personal, en redes sociales, gente que idealiza a otros, ya sea artistas, ya sea políticos, ya sea lo que sea. Entonces agarra y pues a veces publican cosas sobre X o Y persona y estás viendo como que lo están idealizando. Pero bueno, otra vez lo mismo, no es para juzgar, sino es para que analicemos que debemos simple y sencillamente dejar las cosas en Dios. No ver en otra persona a un ser, pues así como que superior, como un ser extraordinario, porque todos tenemos errores. Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿verdad? Entonces hay que buscar siempre la justa medida y buscar siempre a quien debe ocupar el primer lugar en mi vida. Y por quien sí tengo que tener una admiración extraordinaria, porque Él no se equivoca y estoy hablando solo de Dios, de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Por eso, pues a veces en cuestiones de política o en cuestiones de, pues no sé, de artistas, etcétera, pues hay gente que hasta se pelea porque no, es que yo voy a con tal lado, yo. No, esas son cosas humanas, son cosas mundanas. Y pues como dijimos, tenemos que centrarnos en las cosas importantes. Y en esta pregunta 63 que ya terminamos, nos vamos a pasar ahora a la pregunta 64. Dice, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente fiel? Dios es infinitamente fiel, dice el Padre en su libro, quiere decir que Dios guarda sus promesas y cumple sus amenazas. Bueno, en este término de cumple sus amenazas, pues no hay que malinterpretar. No es que tanto el término amenaza, ¿verdad? Recordemos que este libro pues ya tiene un poco de tiempo, pero tenemos que adecuar. Más que amenazas es cumple lo que dice. ¿Verdad? Porque ha dicho cosas muy fuertes en las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice se le dará a cada quien lo que le corresponde. Cuando dice, unos irán a la salvación y otros van a ir al fuego eterno. Y luego dice por ahí, ya un poquito más tal como está en la Biblia, nos dice, y escucharán el rechinar de los dientes. Es decir, Dios habla acerca, por ejemplo, del fin del mundo, acerca de que hay dos lugares, el cielo y el infierno. Entonces, por eso aquí dice, es fiel, quiere decir que Dios guarda sus promesas y cumple sus amenazas, o sea, cumple lo que Él dice. Porque puede haber gente que diga, no, fue una idea nada más,
pero pues Dios es bueno, entonces pues pues no hay garantía de que me voy a ir a un lugar contrario al cielo, porque pues simple y sencillamente Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, es misericordioso, pero tengo yo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que evitar vivir en pecado mortal. ¿Por qué? Porque, pues por eso Dios lo dice, Dios promete, pero también, pues es justo. Entonces hay que buscar un sano equilibrio entre lo que es la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Buscar la misericordia, pero también tomar nuestras precauciones, porque Dios es justo. Entonces, si yo no quiero acercarme a confesarme, si no quiero acercarme a Dios, pues bueno, ya es cosa mía, no es que Él no sea misericordioso, la misericordia ahí está. Es que yo no quiero aceptar a lo mejor lo que es esa misericordia y quiero seguir viviendo lejos de Él, viviendo no en estado de gracia. Entonces, ahí hay que analizar, porque eso es importante para nuestra vida. Y luego en la 64, pero ya no hay la 64, pasamos a este otro subtema, ya nada más nos faltan dos más para terminar el día de hoy. Y aquí en este subtema número 3, el Padre ya nos habla acerca de las fuentes del conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo vamos a poder llegar al conocimiento de Dios? Al conocimiento pleno, pues no, porque pues eso lo veremos cara a cara más adelante si alcanzamos el cielo. Pero, ¿cómo podemos llegar a este conocimiento? Algo muy interesante de este libro que estamos analizando, de Catecismo Curso Superior, es que en su mayoría está de una manera muy sencilla de poderlo analizar. Y aquí nos habla, con la pregunta 65, dice, ¿cómo llegamos al conocimiento de Dios y sus perfecciones, no pudiendo contemplarlo? O sea, si todavía no le vemos, si todavía no le contemplamos, ¿cómo puedo conocer a Dios? Y dice, Dios mismo se ha dado a conocer a los hombres de diferentes maneras. Y aquí nos menciona, por el mundo visible, el cual nos dice que debe haber alguien que lo haya creado y dispuesto con tanta sabiduría. Qué interesante, o sea, ¿cómo puedo ver sus perfecciones? Pues lo veo en la naturaleza, lo veo en el cielo, lo veo en el sol, lo veo en las plantas, porque dígame si no, ustedes han contemplado una flor, el cielo, y nos hemos maravillado de lo que hemos visto. La otra vez veía una mariposa, y si tú ves una mariposa, ves perfectamente la perfección, la simetría, porque las dos alas de la mariposa pues son simétricas, lo que está dibujado de un lado está del otro. Eso en cuanto a la belleza, pero la capacidad que Dios le permitió a la mariposa de poder volar, y cómo nace la mariposa, ahorita se me ocurre, ¿verdad? Cómo tiene una forma y después cuando ya crece, pues tiene otra, en fin. Y eso es algo que nos hemos olvidado, algo que se conoce como la capacidad de asombro. La capacidad de asombro es, pues, asombrarme, valga la redundancia, de las cosas que hay alrededor, asombrarme de un atardecer. La tecnología, los medios actuales, pues a lo mejor nos hacen olvidar de eso. Y es muy usual ver a una persona, por ejemplo, aquí hay un malecón, en el malecón, y en lugar de que esté viendo la puesta de sol, de que esté viendo el mar, pues está con su celular y así estamos a veces, nosotros estamos con el celular todo el día y aquí está muy bonito el cielo, todo, pero yo ni lo vi, ya se metió el sol y pues yo lo que estuve viendo fue el celular y de repente puede pasar, qué curioso, que veo aquí en mi celular una puesta de sol y puedo decir, qué bonito, pero no vi la puesta de sol real de la naturaleza. O sea, estamos tan distraídos con las cosas del mundo que nos olvidamos de las cosas de Dios, que nos olvidamos de la belleza que tiene Dios. Por eso aquí el Padre, aunque fue escrito desde hace mucho tiempo, nos dice que así podemos conocer acerca de las perfecciones de Dios, lo que vemos en el mundo, por la voz de la conciencia, que nos advierte a ver un supremo juez que recompensa lo bueno y castiga la maldad. Vean qué interesante,
Porque a veces decimos, oye, ¿y cómo escuchamos a Dios? Pues el catecismo nos dice que la conciencia es la voz de Dios. Y aquí nos los confirma el Padre, porque a veces decimos, está un Dios muy lejos, o sea, yo siento a Dios que está muy lejos, es un Dios que bueno, le rezo, pero pues como que no lo siento tan cerca. No, Dios está muy cerca de ti. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo algo y nos damos cuenta que es algo incorrecto, en nuestra mente razonamos que no está bien. Es nuestra conciencia que nos dice, ¿sabes qué? No está bien que hagas eso. Y obviamente, como dijimos hace rato, cada uno tomará la decisión que quiera. Si quiere, le hace caso a la conciencia. Si quiere, a la conciencia, a la razón, perdón. Si quiere uno, pues no le hace caso y hace, aunque sea algo incorrecto, lo hace. Porque somos libres, porque una máxima de Dios es precisamente que nos da libertad. ¿Ok? Entonces hay que analizarlo. Pero esa conciencia es la que nos advierte. Ahora, si vemos una voz por allá que nos dice hacer cosas malas, pues no la conciencia de Dios, ¿verdad? Porque la conciencia de Dios siempre nos va a tratar de ayudar. Y tenemos que educar esa conciencia para que nuestra conciencia sea recta. Ahora dice, principalmente por medio de la revelación sobrenatural, la cual nos proporciona conocimientos seguros hasta sobre los misterios más recónditos de la divinidad y cuya verdad ha confirmado Dios con numerosas e innegables milagros. Es decir, tenemos que buscar siempre ver en las cosas, pues a Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que es muy importante. Y en la medida de que pues nos acerquemos a Dios, en la medida en que, como siempre, lo interpretemos de acuerdo al magisterio de la iglesia, pues de esa medida podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé discernimiento para entender, claro, no plenamente, pero para tratar de entender muchas cosas que a lo mejor no son entendidas por todos. La palabra lo dice muy claro, ¿te acuerdas? Ahorita me viene a la mente, dice la palabra, que Jesús una vez le dijo al Padre, te agradezco, te doy gracias, Padre. No me acuerdo exactamente, pero es así. Te doy gracias, Padre, por haber revelado esto a la gente sencilla y no a aquellos sabios. Entonces, ¿a qué se refiere? Que Dios revela toda la información, todas las cosas, precisamente a través de la palabra, a través del magisterio. Y si le pedimos al Espíritu Santo discernimiento, pues nos va a ayudar a entender algunas cosas. No podemos entender todas las cosas de Dios. No podemos entender todos los misterios de Dios. Pero podemos asimilarlos, podemos tratar de entenderlos. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad podemos tratar de entenderlo. Pero siempre siguen siendo misterios porque nosotros no tenemos esa capacidad. En el momento en que nosotros entendiéramos todo de Dios, del mundo, etcétera, pues en ese momento, pues ya queríamos ser como Dios. Y entonces ahí es un problema. ¿Ok? Me acuerdo una plática de un padre amigo mío que grabó algunos temas en audio y me permitió subirlos al portal. Están ahí en Supercatólico TV. Pues dice una historia muy hermosa. Dice que, bueno, es un cuentecillo. Dice que había un monje que le decía, tengo muchas tentaciones, le decía a su superior. Y le decía a su superior, pues ofrécelo. Le decía, ya sé, le voy a pedir a Dios que me quite las tentaciones. Agarró, se fue, le pidió a Dios, y es un cuento, ¿eh? Después regresa y le dice a su superior, ¿sabes qué? Ya no tengo tentaciones, ya estuvo. Le dice el superior, pues vuelve con Dios y dile que te devuelva las tentaciones. Dice, ¿pero por qué? Porque puedes caer en una soberbia de que tú ya te sientes re bien, porque ya nadie te tienta, ya no te dice nada, ya está todo perfecto, estoy muy bien, y puedes caer en algo peor, en una soberbia. Entonces vean cómo este cuentecito, a veces muchas cosas, los cuentecitos o las narrativas o las vidas de los santos, que ahí ya no es cuentecito, sino es historia, pues nos pueden dar luz, discernimiento de muchos de estos misterios o cosas que nos interesan de la fe. Y aquí para terminar nos dice, principalmente por medio de la revelación natural, la cual nos proporciona conocimientos seguros hasta los mismos misterios. Es lo que mencionamos, perdón, disculpen, lo estoy volviendo a leer.
Pero de manera general, eso es. Y en la última pregunta, o el segundo análisis que vamos a ver, aquí nos dice, bueno, dice, a los cielos publiquen la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras a ver si alcanzo a ver, las obras de sus manos, disculpen, yo no veo bien. Y dice aquí en una cita bíblica, dice, pregunten a las bestias y te lo enseñarán, a las aves del cielo y te lo declararán, habla con la tierra y te responderán, y te referirán los peces del mar. ¿Quién no sabe que la mano de Dios hizo todas esas cosas? Eso está en Job, ya te he hablado de Job, algo maravilloso que es precisamente el libro de Job, que te he invitado a que lo leas. Es formidable. Entonces, aquí nos habla precisamente acerca de que toda la naturaleza reconoce a Dios. Y nosotros precisamente como hijos de Dios, como imagen y semejanza de Dios, pues también tenemos que reconocerlo. En base a esto, quiero presentarte un video precisamente de esto que es muy interesante, que nos cuenta históricamente de cuando el momento en que San Antonio pues expone al Señor y una mula se inclina y adora la Eucaristía. Esto es precisamente lo que yo estoy viendo acá, que dice, preguntan a las bestias y te lo enseñarán, y a las aves del cielo y te lo declamarán, habla con la tierra y te responderá. Es decir, toda la humanidad, y de hecho el último salmo, si te invito a que lo leas, dice, alaben, algo así dice, no me equivoco, dice, alaben todos al Señor, todas2 todo, porque toda la humanidad tiene que alabar y bendecir a Dios. Te voy a transmitir ahorita, dura 2 minutos 56 segundos, este video interesantísimo que es una representación de lo que ocurrió con San Antonio. Vamos a escucharlo y regresamos para terminar con nuestro tema de hoy.
Bueno, vean qué interesante está este pedacito, ¿verdad? Que nos habla acerca de ese hecho que pasó hace ya mucho tiempo de San Antonio, cómo reconoció la presencia de Dios. Y a veces nos falta fe de nosotros para reconocer a Dios. Dios está realmente presente en la hostia consagrada, como hemos dicho, su cuerpo, su alma, su sangre y divinidad. Bueno, en algunos momentos tal vez presentaremos algunas partes así para complementar nuestro tema, para que también pues podamos ver algunos hechos que son interesantes de lo que estamos mencionando. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Agradecemos a cada uno de ustedes y a Dios pues que nos haya permitido pues volver a ver esta semana estos temas. Nos quedamos en la pregunta número 65. Vamos a pasar ya, Dios mediante, el lunes con la pregunta o con el tema que se llama de las tres divinas personas. Eso es lo que vamos a manejar ya el día lunes, que les esperamos a todos a la pregunta 66, que nos dice por qué damos a Dios el nombre de Padre. Y ahí va explicando el padre José de Arp en este libro, pues cómo es cada una de esas divinas personas ya por separado. Ya hemos hablado todo este tiempo de Dios de manera general, de ver cuáles son las características de Dios, pero a partir de lunes vamos a ver ya a cada una de las divinas personas por separado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son un solo Dios verdadero. Bueno, pues lo dejamos hasta ahí, les agradecemos su tiempo y Dios mediante nos vemos el lunes a las 5 de la tarde, hora de tiempo del centro de México, para que podamos seguir compartiendo esto que es formidable. Que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Bendiciones.